¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? El programa industrial por excelencia con el que recorremos el país para traerles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy llegamos hasta la ciudad de Itagua, hasta Frigoríficos Guaraní, para conocer el proceso de elaboración de las hamburguesas guaraní y los embutidos guaraní. Así es que con muchas imágenes para compartir con ustedes, iniciamos de esta manera nuestro programa de hoy. Frigorífico Guaraní es una empresa que nace hace 25 años en una sociedad de don José R. Bogarín con don Luis Petengil. Ellos son los accionistas, dueños de Frigorífico Guaraní. En un principio, mucho tiempo atrás, Frigorífico Guaraní se inicia, son dos familias ganaderas que se inician en el negocio frigorífico y empieza exportando a Brasil medias reses de ganado vacuno en aquel entonces. Con el correr de los años, Frigorífico Guaraní fue de los primeros frigoríficos en abrir el mercado chileno para el Paraguay y se inicia toda una nueva era de la exportación de cortes de carne, no de carne en reses. Fue evolucionando con el tiempo, siempre fue una empresa innovadora. Frigorífico Guaraní fue el primer frigorífico en adquirir la certificación ISO dentro del rubro frigorífico en el Paraguay. Y fue desarrollando el mercado ganadero yéndose también a mercados europeos como el ruso, mercados como Israel, mercados de África también en algún momento determinado. La grasería es lo primero que se muda de Fernando de la Mora a Itagua. En el desarrollo de la grasería, que hoy es considerada la más moderna del Paraguay, hace poco ha tenido inspección de la Unión Europea, donde ha salido felicitada nuestra grasería gracias a un intenso trabajo de todo lo que es la gerencia de sus productos no alimenticios. A raíz de el eterno problema de Paraguay, el contrabando de grasa cuando nuestros vecinos tienen superproducción, Frigorífico Guaraní fue pensando qué cosas nuevas podía hacer. En un trabajo conjunto con la Universidad de Santa Fe, se desarrolla y se instala en Paraguay la primera fábrica de biodiesel a partir de grasa vacuna. Esta fábrica, que lastimosamente hoy, por obra y gracia de nuestros gobernantes y algunos de turno en Petropar, esa fábrica hoy está cerrada y hay más de 50 personas paraguayos que han perdido su trabajo porque Petropar no cumple la ley. Sencillamente porque Petropar no cumple la ley. La fábrica de biodiesel es una fábrica preparada para producir 40.000 litros de biodiesel diario a partir de desperdicio vacuno. No es como en otros casos que te dicen que estás sacando alimento para producir biodiesel. Estamos haciendo de grasa animal de desperdicio, de lo que ya el humano no puede comer. Anteriormente ese producto tenía un solo destino, que eran las empresas productoras de jabón. Bueno, siguiendo con el parque industrial, primero vamos a la grasería, después viene la fábrica de hamburguesas, después nace la fábrica de biodiesel.
El más joven integrante de la familia es Embutidos Guaraní. Tiene 3 años en el mercado paraguayo. Hoy estamos número 2 en el mercado paraguayo en volumen de ventas, producto que estamos teniendo con muy buena aceptación de parte del público. Un 17% del mercado en 3 años de trabajo. Nos pone muy orgullosos, pero sabemos que tenemos mucho trabajo aún por delante. Dentro del parque también está instalada la aceitera. Es una aceitera para hacer producción de aceite de soja, de extracción por solvente. Y tenemos una fábrica de bolsas de papel que se dedica a elaborar bolsas específicamente para cal, cemento, almidón de mandioca. Bolsas de 25 kilos aproximadamente que están abasteciendo a otras empresas del mismo holding. Ya en el año 1999 empieza la idea de establecer una fábrica de hamburguesas y se empezó a trabajar un proyecto conjuntamente con la gente de Burger King y la gente, después se sumó al proyecto la gente de McDonald's. Se inicia el proyecto y se inicia la construcción de la fábrica en el predio que el frigorífico posee en la ciudad de Itagua. La fábrica de hamburguesas inicia trabajando exclusivamente para productos Burger King y McDonald's en Paraguay y recién en el año 2002 lanza su línea de hamburguesa guaraní y en el año 2003 su línea de hamburguesa económica FG. Tenemos el orgullo de poder decir de que los estudios de mercado que nosotros tenemos en nuestro poder, que habíamos realizado allá por el año 99, por el año 2000, nos indicaban que la hamburguesa era un producto que solamente se consumía en fast food fuera de la casa. Hoy, orgullosamente, cuando estamos en nuestro año de nuestro 10º aniversario, podemos decir de que la hamburguesa es prácticamente parte de la canasta familiar. Casi en cada hogar paraguayo vas a encontrar en el freezer una cajita de hamburguesa guaraní, que es un salvatore para la ama de casa, una comida para prepararla a los chicos. Es un producto que siempre lo elaboramos basado en la calidad. Como primera medida, calidad ante todo. Estándar de producto, entregar el mismo sabor, mismo peso. Para eso hicimos inversiones realmente millonarias. Todos los equipos fueron adquiridos en los Estados Unidos bajo especificaciones de estas dos multinacionales. Después, allá por el año 2005, ya estábamos como líderes absolutos de mercado. Condición que seguimos manteniendo hoy, 10 años después de Hamburguesa Guaraní, tiene un 80% del mercado paraguayo de hamburguesas y seguimos creciendo. Tenemos ganas y estamos trabajando muy fuerte, adecuando la planta para antes de fin de año estar habilitados para exportar al mercado chileno. No va a ser nuestra primera exportación. En el pasado estuvimos trabajando exportando a Brasil, específicamente a la cadena Burger King en Brasil. Cuando ellos iniciaron sus operaciones en Brasil, ellos no tenían todavía un proveedor desarrollado y la corporación en los Estados Unidos nos designó como proveedores de la primera franquicia de Burger King en Sudamérica, en Brasil, perdón, que era la de San Pablo. Trabajamos todo el año 2005 exportando a San Pablo y hoy le estamos apuntando al mercado chileno con muy buena perspectiva. Tenemos muy buen acompañamiento del SENACSA en todo lo que es la adecuación de la planta para el día que recibamos nosotros la visita del SAC chileno para la inspección de planta. Ya estamos aquí en el sector de producción de las hamburguesas. Como está, licenciado, ¿cómo arranca todo el proceso? Lo principal es la selección de la materia prima. Nosotros tenemos una especificación técnica de materia prima, el cual enviamos a nuestra planta faenadora Frigorífico Guaraní y ellos se encargan de producir esa materia prima sobre especificación para nosotros. Eso se retira en camiones frigoríficos, vienen acá, es almacenada la materia prima
y en un proceso de selección, de acuerdo a la fórmula y al producto que estemos elaborando, se selecciona la materia prima para la producción del día. Una vez seleccionada la materia prima, empezamos por el proceso de molido. Iniciamos con un molido grueso en un molino de carne congelada que fue adquirido específicamente para ese fin de Alemania. Este molino nos entrega un molido grueso, como le llamamos nosotros, en 19 milímetros. Y a partir de ahí vamos a un segundo molino mezclador en donde se le va agregando al producto los aditivos, los condimentos, materia prima secundaria y todo lo que el producto necesite. Ahí van los conservantes, todos los condimentos y insumos. A la carne picada se suele añadir alguna sustancia ligante para que se compacte adecuadamente y pueda ser más fácil de ingerir, como puede ser el huevo, el pan rallado, etc. La carne picada debe manipularse con extremo cuidado debido a que pueden tener varias bacterias que contaminan la misma y provocar intoxicaciones alimentarias. Ese molino tiene un tiempo de mezclado. Una vez mezclado realiza un molido fino. Ese molido fino, como podés ver, sube por una cinta transportadora a las máquinas formadoras. La máquina formadora, como su nombre lo indica, vos le das en cantidades carne molida y él te entrega una carne de hamburguesa formada con su típica forma ovalada, con el mismo peso y con el mismo estándar de calidad siempre. Una vez que la hamburguesa está formada, lo que hacemos es llevarlo a un túnel de congelado. El túnel de congelado en un tiempo de 7 minutos lleva la hamburguesa de más 1 grado positivo que está en el momento de su formado a menos 18 grados. Al salir la hamburguesa del túnel de congelado en un proceso que dura aproximadamente 7-8 minutos de acuerdo al producto que estemos elaborando, el laboratorio de control de calidad, el segundo proceso, toma todo un paquete de 10 hamburguesas y lo lleva al laboratorio de control de calidad. En este laboratorio lo que nosotros hacemos es lo siguiente, son 2 etapas, control de producto crudo y control de producto cocido. En el control de producto crudo se controla el diámetro, el espesor, el peso, si están manteniendo el estándar de producción de acuerdo a la especificación técnica del producto. Una vez que se realizan esos controles y se registran por sobre todas las cosas, se pasa a la segunda etapa, que es el control del producto cocido. Se reproducen las cocciones de acuerdo al cliente. Cada uno de nuestros clientes tiene tipos de cocción especial y para las hamburguesas guaraní hacemos un sistema de control como si fuera una cocción casera en el domicilio de cada uno. En eso, ¿qué se controla? Se controla el ovalamiento del producto, que tiene que cumplir ciertas especificaciones. Se controla el tiempo de cocción, porque en cada caja de hamburguesa guaraní viene sugerencias de cocción y tiempo de cocción. Es muy importante que la hamburguesa esté bien cocida en el centro, sin vestigios rosados de que la carne está todavía cruda en su interior. Una vez terminados esos controles y que asentado en los registros, ¿verdad? Porque nosotros producimos con un sistema de calidad que se llama HACCP, también conocido como HACCP, que significa análisis de los puntos críticos de control. Este es un sistema de producción, de calidad de producción, que fue obligatorio en los Estados Unidos a partir del año 1998 para toda empresa de producción alimenticia. En el año 2002, Frigorífico Guaraní fue la primera empresa paraguaya en certificar HACCP para su planta de hamburguesas. Desde ese año estamos siendo controlados por la SGS y nuestro certificado está renovado hasta al año 2011, que tenemos que hacer nuestra recertificación en este segundo semestre del año. Una vez que terminaron los registros de control de calidad,
cualquier anomalía que haya por el camino, control de calidad detiene la producción para hacer las correcciones correspondientes. Una vez terminados los controles de calidad, ese producto, la hamburguesa, pasa por unos detectores de metales. Como en toda la línea de producción se trabaja con máquinas de acero y metal que tienen discos, cuchillas de corte, discos de picado. Lo que hacemos es controlar que ningún pedazo de metal vaya dentro de la hamburguesa que te pueda romper los dientes cuando estés comiendo. El detector de metales tiene un sistema neumático incorporado que en caso de que él detecte alguna hamburguesa con metal, elimina totalmente de la línea. Y así vestido con el atuendo del área limpia, como lo denominan aquí en el Parque Industrial Guaraní, en el sector de hamburguesas, ya hemos conocido el proceso de fabricación desde la materia prima hasta el sector donde se hace la verificación del peso y de la cocción a 77 grados. Así que lo que nos queda ahora es, parte del procedimiento es probar las hamburguesas, probar el gusto, sentir la consistencia, que es lo que ahora vamos a hacer. Así que nos sacamos la máscara, cortamos un pedazo. Realmente exquisita, un gusto realmente sensacional. Lo que nos queda ahora, a partir de este proceso, es llegar a la parte del sector del embalaje primario, donde van a ser envueltos con un plástico y después ya introducidos a su caja definitiva. Así que seguimos avanzando a conocer el proceso de fabricación de estas hamburguesas. Pasado el control del detector de metales, el operario realiza un control de calidad visual para cualquier defecto que tenga el producto y una vez que terminó el control de calidad visual pasa al empaquetado. El primer empaquetado se hace en una máquina Flowpack, que es Frigorífico Guaraní, es la única hamburguesa que te entrega en bolsitas individuales el producto, lo cual hace de que sea muy sanitario en el manejo dentro de la casa. Vos podés abrir una caja, sacar sobre la mesada de la cocina. Al final no vas a usar toda, vas a usar una o dos, volvés a guardar, no se pega, no se contaminó con nada, el producto está ahí. De ahí pasa al envasado en cajas individuales. Tenemos presentaciones de 6, de 12, de 16, 24, 48 y 60 unidades. Una vez terminado el envasado, se etiqueta el producto. Esa etiqueta a nosotros nos permite hacer un control que se llama trazabilidad. Eso nos indica qué día de producción tuvo el producto, qué materia prima se utilizó ese día para la producción. Esa materia prima en el frigorífico podemos ver a qué día de faena correspondió, a qué hato ganadero y de qué estancia vino el animal. Eso es lo que nosotros hacemos todos los años, se llama trazabilidad y tenemos totalmente controlada nuestra producción. Una vez terminado el envasado, el producto se almacena a una temperatura de menos 20 grados bajo cero, esperando el momento de su embarque para llegar al supermercado y de ahí a todos los hogares paraguayos. Bueno, por supuesto también el Frigorífico Guaraní tiene toda la línea de distribución también con camiones propios para conservar la cadena de frío. Perfecto. Nosotros tenemos nuestro certificado de calidad, es desde la recepción de materia prima hasta la distribución. Tenemos totalmente controlado el frío de nuestros camiones, tenemos entrenado nuestro personal y lo más crítico con este producto es que no se rompa la cadena de frío y es lo que siempre estamos procurando llevar con todos nuestros camiones a cada uno de nuestros clientes. Perfecto. El proceso de fabricación, cualquiera sea el tipo de hamburguesa, ya sea para las multinacionales o la hamburguesa guaraní, es exactamente el mismo. No hay variación entre un proceso y otro. De ninguna manera, ningún solo detalle queda librado al azar. La producción es exactamente la misma, se tiene exactamente el mismo cuidado. Lo único que varía son las especificaciones técnicas de los productos. Aparte de las multinacionales, yo te puedo comentar que aparte de hacerle hamburguesa a McDonald's, hacer la hamburguesa a Burger King, le hacemos su hamburguesa a Pechugón, le hacemos su hamburguesa a Pollos Caseros de Polpar, también estamos haciendo hamburguesa para TGA Friday. O sea, el cuidado es exactamente el mismo para todo producto que se elabora en esta fábrica. Bueno, muchísimas gracias entonces por recibirnos.
Por favor, están en su casa y para nosotros es un placer mostrarle a la gente cómo trabajamos, calidad paraguaya, gente entrenada en Paraguay, capacitada permanentemente en Paraguay. Estamos preparando alguna sorpresa para este año, que son los 10 años de Hamburguesa Guaraní, así que próximamente vamos a estar mostrándole al público algunas cosas que tenemos preparado para ellos. Muchas gracias por venir y están en su casa. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Embutidos Guaraní es el proyecto más joven de Frigorífico Guaraní. Surge de la necesidad de innovar que tiene el frigorífico. Nuestros jefes están permanentemente buscando nuevas actividades, todas relacionadas. Una de nuestras misiones de Frigorífico Guaraní es darle valor agregado a la carne. Y como ya nuestra fábrica de hamburguesas estaba consolidada en el mercado, líder absoluto en el segmento de las hamburguesas, proveyéndole a multinacionales como McDonald's, Burger King, también estamos trabajando para pollos pechugón, para pollos caseros, le hacemos sus hamburguesas a TGI Friday. Entonces ya estábamos buscando nuevos desafíos. Entonces surge la idea de montar una planta de chacinados embutidos. Y así surgen los embutidos Guaraní. Es un proyecto que desde que se inició a la fecha está con 5 años y medio. Tuvimos 1 año, 8 meses de construcción de la planta. A partir de ahí el proceso de desarrollo de productos, que llevó varios meses de definir los sabores, los productos, las presentaciones, desarrollar proveedores, tanto de materia prima como de insumos. El tema de las tripas que usan los embutidos es todo un mundo aparte, otra vez, que podemos ir ahondando más adelante. Y en diciembre de este año vamos a estar completando nuestro 4º año de comercialización del producto en plaza. Hoy, a 3 años y medio de haber salido al mercado, nos encontramos ya posicionados como número 2 dentro del mercado paraguayo de los embutidos chacinados. Gracias a Dios, sí, el producto tiene muy buena aceptación. La gente reconoce que Frigorífico Guaraní siempre le entrega productos de calidad. Se acostumbró mucho con el tema de las hamburguesas siempre son las mismas. Vos podés comprar hace 10 años una hamburguesa de Guaraní, hoy comprar es la misma calidad, excelente presentación. Con el mismo esquema trabajamos en embutidos Guaraní, la misma calidad, siempre cuidando al consumidor, siempre tratando con mucho respeto al consumidor, entregándole siempre la misma calidad, el mismo estándar de producto, elaborado con excelente materia prima. Los embutidos Guaraní hoy en día están en todos los supermercados, estamos en despensa, estamos con 12 distribuidores en el interior del país, estamos cubriendo Concepción, Pedro Juan Caballero, Alto Paraná, Itapúa, estamos en Cordillera, Caguazú, Coronel Oviedo, Villa Ayes y desarrollando. Nos falta todavía crecer mucho, pero Asunción, Gran Asunción sí. Estamos en todos los supermercados, todas las cadenas, lo que no son la cadena siglo XXI. Puede encontrar el producto Guaraní en el mercado de Abasto, en el mercado 4, estamos en todos lados. Tenemos la línea básica en lo que es embutido. En la línea, dividamos los embutidos en la siguiente familia. Chorizos, pancho, que es casi una familia especial dentro de los chorizos, jamones y fiambres. Dentro de la línea de chorizos tenemos parrilleros con y sin picante, los chorizos besito con y sin picante, chorizo de Viena, butifarra, morcilla. Tenemos nuestro pancho. Después tenemos jamón cocido y lo que se conoce como jamonada o como paleta sanguchera. Después estamos con 4 tipos de fiambre, que son París, Primavera, fiambre España y mortadela. Ahora nos encontramos en pleno desarrollo de productos. Vamos a empezar a lanzar nuevos productos en lo que va en el segundo semestre. Nosotros les ofrecemos calidad y mejor precio.
Le ofrecemos una excelente calidad de producto y con mejor precio. Tenemos un muy buen precio, tenemos la calidad que Frigorífico Guaraní respalda, es una marca que está respaldando la calidad y estamos dirigidos a todo tipo de público. Somos una empresa que estamos preocupados por los diferentes sectores consumidores. Nuestros productos están identificados que son de apto consumo para celíacos, por ejemplo. Trabajamos con la Asociación Paraguaya de Celíacos, tanto hamburguesas guaraní como embutidos guaraní son productos aptos para celíacos. Tenemos mucha preocupación social. Frigorífico Guaraní permanentemente está acompañando a 7 comedores infantiles, tanto en la ciudad de Itagua como en Asunción y alrededores. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Frigorífico Guaraní es una de las pocas empresas en el país que cuenta con 3 plantas de tratamiento de efluentes, 2 efluentes líquidos y 1 de efluentes sólidos. Estamos totalmente en regla con la ley, con la Secretaría del Medio Ambiente. Nosotros lo que le queremos ofrecer al público siempre es calidad. Vamos a seguir innovando, vamos a seguir presentándole productos, vamos a seguir lanzando novedades, vamos a tener nuevas hamburguesas. Este año que estamos cumpliendo 10 años, la fábrica de hamburguesas cumple 10 años, lo vamos a festejar bien a lo grande en este segundo semestre del año. Embutido Guaraní va a seguir ofreciéndole muchas alternativas a la gente. Esto, con 3 años y medio somos muy nuevitos, somos los más nuevos en el mercado. Vamos a competir muy en serio y vamos a ofrecerle a la gente variedad, vamos a ofrecerle a la gente calidad y los mejores precios. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Volviendo a dividirlo en familia, en chorizos, fiambres y jamones, te diría que la elaboración básicamente es la misma. Primero empieza con un proceso de selección de materia prima. Tenemos un cuidadoso sistema de selección tanto de carne vacuna como de carne de cerdo. En carne vacuna, Frigorífico Guaraní es el que nos provee toda nuestra materia prima sobre especificaciones técnicas desarrolladas por nosotros, que el frigorífico nos envía en caja carne congelada. Para la materia prima cerdo tenemos una alianza estratégica con UPISA, que es Unión de Productores de Itapúa, frigorífico de cerdos. Ellos, bajo especificaciones técnicas, nos están enviando todo lo que es la materia prima de porcinos. Una vez realizada la selección de la materia prima a ser utilizada, hablemos en este caso, vamos a hacer un chorizo. Se selecciona la materia prima que lleva, se empieza el proceso por un troceado de los bloques de carne congelada, pasa primero por un molino de carne, normal, igual al de la casa, pero en tamaño gigante. Tenemos la materia prima almacenada en cámaras refrigeradas con la temperatura adecuada para mantener la materia prima en buena condición y calidad. Comenzamos con la selección. Los kilos de acuerdo al producto que vamos a elaborar son todos pesados. De allí pasa una escamadora. Por ser por carne congelada necesitamos escamar. Luego pasar a la parte donde se va a molinar, o sea, de la escamadora al molino, donde la carne se pica en una granulometría fina para facilitar así el proceso. A partir del molino, una vez ya controlada la carne, pasa a la mezcladora, que tiene una capacidad aproximadamente de 500 kilos. En esta mezcladora, que la parte interna contiene paletas que hacen así la forma de mezclar de la carne mucho más fácil. En el mezclado lo que se hace es mezclar la carne con materia prima secundaria si lo hubiere y con los condimentos y conservantes permitidos que llevan cada producto. Y sus saborizantes que van haciendo de que este producto sea un chorizo parrillero sin picante, sea chorizo de Viena, o sea pancho o morcilla o butifarra, lo que estés elaborando en ese momento. Allí se agregan los condimentos,
el hielo, que cumple una función importante dentro de lo que es la producción de embutido por varias razones. Una de ellas es la humedad del producto, el sabor y también la parte de jugosidad. Después, esta mezcladora también tiene control de temperatura, o sea que está totalmente controlada la masa, la pasta del producto que vamos a elaborar. Y este proceso es básicamente para todos los productos que elaboramos en la parte de chorizos y fiambres. Siguiendo con el proceso que estábamos comentando, después de la mezcladora pasa una máquina que es una Conti-Cutter. En esa máquina lo que hace es refinar a punto tal que el producto tenga una humedad, un brillo perfecto y también que se note que es una pasta fina. Esta máquina tiene una capacidad muy alta de producción, lo que agiliza la parte de tiempo que el producto llega, con la temperatura también controlada. Aparte del control de los operarios, la máquina también controla la temperatura. Después, pasando de la Conti-Cutter, ya pasa una tolva en otra máquina que se llama embutidora. Y en esa parte es, digamos así, la parte de producción, donde estamos terminando con el proceso de elaboración. Allí esta máquina cuenta con un tubo por donde sale la masa que estamos preparando y de acuerdo al producto que vamos a tener se programa la máquina, en el caso de chorizos, en tripas artificiales o tripas naturales, de acuerdo al producto que estamos haciendo. En este lugar también va adaptada una clipeadora, la cual tiene pequeñas grampas de aluminio que van separando los productos. En el caso del chorizo, en gramos iguales para cada producto, para que tenga una salida, una producción pareja y con calidad. Después de esto, después de la clipeadora, ya hay un operario que está recibiendo el producto ya clipeado y esto va a parar a una varilla y colocado en un carro que después de terminado ese proceso está pasando a lo que es el horno para su posterior cocción. El horno es un horno totalmente automático que tiene control de temperatura durante el proceso de cocción, también de humedad del horno. Y hay productos, por ejemplo, como el Viena, chorizo de Viena, que son productos ahumados. También tiene un ahumador incorporado para de esa manera dar el sabor tradicional del chorizo de Viena parrillero. También en este horno, en el caso de chorizo, tiene un tiempo de cocción programado previamente y una vez terminado el proceso dentro del mismo horno, se procede a darle ducha, lo que significa esto que terminamos con el proceso de cocción y el posterior enfriado del producto. Todo esto está ajustado a cada clase de producto que nosotros hagamos. También este horno se lo utiliza para la cocción de los fiambres, con otro proceso por supuesto. Después de esto pasa ya a las cámaras de producto terminado, donde se le da la temperatura adecuada, el tiempo que necesita el producto para su maduración y posterior pesaje, y pasar a la cámara de producto terminado ya listos para ser comercializado. En el caso de los jamones sí es un ítem aparte. El jamón lleva un proceso totalmente diferente a lo que es la elaboración de las emulsiones. Los chorizos y los fiambres son emulsiones. El jamón lleva un proceso diferente, tiene maquinaria diferente, tiene una sala de elaboración independiente y personal capacitado
para realizar el proceso del jamón. El jamón se extrae exclusivamente, en nuestro caso estamos haciendo de la pierna trasera del cerdo como corresponde. En este momento somos la única empresa en Paraguay que estamos haciendo jamón de músculo entero. Resulta, nosotros no cortamos el jamón en pequeños pedazos para luego volver a unirlos en un molde. Nosotros tenemos un proceso de elaboración en donde nosotros seleccionamos el músculo entero de la pata trasera del cerdo. Bueno, como estuvimos viendo, todo comienza con la selección de la carne. Luego que estamos seguros de la calidad de la carne, pasamos al proceso de preparado de la salmuera, donde contiene todos los condimentos para darle sabor al jamón, ¿verdad? Después de eso, comenzamos el trabajo de inyección de la carne. Como estuvimos viendo, son músculos enteros, lo que requiere no solo de un buen proceso en la parte de materia prima, sino también en la parte de inyección. Por eso es que controlamos temperatura, la oxidación o el pH de la carne y también los niveles de inyección, que no son inyección alta, pero con la tecnología que tenemos, como ustedes vieron, requiere tener un buen control sobre todos los pasos de la inyección. Después de ahí pasamos de la inyección a la parte de tiernizado de la carne, que está al final de la inyectora, donde estuvimos viendo la carne pasa por un proceso de ternizado y eso hace que la parte de inyección sea más eficaz. De ahí pasamos a la parte de tumbler, donde el producto pasa un masajeo con los tiempos regulados de masajeo adecuados para que el producto sea un producto de primer nivel, con un buen sabor, con buena humectación y también con el brillo tradicional de un jamón bien preparado, ¿verdad? Eso es hasta la parte de inyección y el proceso de masajeo del jamón cocido. Bueno, como estuvimos viendo la parte del tumbler donde está todo el proceso de masajeo del jamón, después de allí pasa a una bacha donde queda la masa, o sea, la parte de la materia prima del jamón preparada para su posterior embutición. Desde allí pasa una embutidora, la cual al final de la misma contiene un detector de metales, algo que es muy importante en este producto, ya que nos asegura que nuestro producto sea seguro en todo sentido. Después de allí pasa la parte de clipeado, donde el jamón ya previamente programado tiene un peso estándar de cada pieza y terminando así el proceso de la producción en sí del jamón cocido. Después de allí pasa a otro sector donde el jamón es moldeado en moldes de inoxidable para su posterior cocción en hornos totalmente automáticos con control de humedad y temperatura. Todo esto son hornos que nosotros programamos de acuerdo al producto que hagamos, ya sea jamón cocido o jamonada. El mismo proceso con el jamón se hace con lo que se llama jamonada. La diferencia radica en que la jamonada está hecha con la pierna delantera o la paleta del cerdo. Esa es la diferencia. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Nos reencontramos cuando volvamos en 7 días más con una nueva entrega de qué y cómo se hace, si Dios así lo permite. Gracias por acompañarnos. Será hasta entonces.
qué y cómo se hace. Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.